Buenas tardes, mi nombre es Manuel Esteban Toque Zambrano y hoy les voy a comentar mi línea del tiempo sobre la evolución de la guitarra. Empezamos con los conceptos básicos. Ya todos sabemos que es una guitarra, que es un instrumento musical de cuerdas pulsadas que produce un sonido al hacer vibrar sus cuerdas. Su cuerpo normalmente es de madera que actúa como caja de resonancia ampliando el sonido de las cuerdas, mientras que el mástil y los trastes permiten producir distintas notas u acordes. A lo largo de la historia, la guitarra tenía múltiples formas y nombres, desde las liras y laúdes antiguos hasta la guitarra clásica moderna o la eléctrica. Esta nació como la necesidad humana de expresar las emociones a través del sonido y ha acompañado la evolución cultural de la humanidad durante más de 3000 años. Hoy la guitarra es un instrumento que está presente en casi todos los géneros musicales, ya sea el género clásico, el flamenco, el jazz, blues, rock, pop, metal, etcétera, etcétera, siendo uno de los instrumentos más universales y populares del mundo. Entonces, en esta línea del tiempo exploraremos cómo la guitarra fue transformándose desde que sus antecesores antiguos hasta los modelos modernos y tecnológicos que conocemos en la actualidad. Una imagen de la guitarra. Bueno, empezamos alrededor del 2000 al 1500 antes de Cristo, cuando salen los primeros cordófonos en Mesopotamia o en Egipto. Aparecen las arpas y liras de mástil con caja, que no son guitarras, pero estas ya establecen la idea básica de un mástil más caja de resonancia que heredarán los próximos cordófonos. Estos instrumentos eran símbolos religiosos y culturales. Y aunque no existía la guitarra, ya se tenía como un el principio de vibración sobre una caja resonante. En el siglo V antes de Cristo al siglo I después de Cristo existió la cítara o quitara en Grecia, que son instrumentos de cuerda para acompañamiento ritual y poético. Comparten técnicas de pulsado y papel social que perdurará en Europa. En la Grecia clásica, la quitara era un instrumento de cuerda utilizado por los poetas y músicos. Tenía cuerdas tensadas sobre una caja de madera y se tocaba con un plectro, o sea, un tipo de púa. En el siglo VII y onceavo, el oud y la influencia islámica. El oud sin trastes llega a la península ibérica desde el mundo islámico. Evoluciona a la vihuela y a otros cordófonos europeos. El oud, un instrumento árabe sin trastes, fue introducido en España por los musulmanes durante el Al-Andalus. Su sonido cálido y de construcción inspiraron al laúd europeo. De esta mezcla cultural surgiría más tarde la vihuela y finalmente la guitarra española. Alrededor del 1500 nace la vihuela en España y Portugal. Es un instrumento renacentista con 5 órdenes, repertorio y técnica polifónica que influye directamente en la guitarra renacentista. En el Renacimiento español apareció la vihuela de mano con forma similar a la guitarra moderna. Tenía 5 o 6 cuerdas dobles y se utilizaba en la música cortesana. Compositores como Luis de Milán y Luis Narváez escribieron piezas que se interpretan hasta el día de hoy. El siglo XVII, la guitarra barroca en España e Italia, perdón. Nace la guitarra de 4 a 5 órdenes, más pequeña que la vihuela, de un repertorio de rasgueo y acompañamiento. La guitarra barroca tenía 5 órdenes de cuerdas y un sonido brillante, popular entre nobles y músicos callejeros, combinando rasgueos rítmicos y melodías. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la guitarra clásica de 6 cuerdas. A finales del siglo XVIII, la guitarra adoptó 6 cuerdas simples, en vez de la anterior, que era la barroca, que tenía 5. La guitarra de 6 cuerdas se estabiliza y gana repertorio de concierto. Durante el romanticismo, músicos como Fernando Sor, Mauro Giuliani, Dionisio Agunado la llevaron a las salas de concierto. A mediados del siglo XIX aparece Antonio Torres. Antonio de Torres define las proporciones y el varillaje o bracing de la guitarra clásica moderna. Caja mayor, una tabla armónica optimizada y diseño que potencia el volumen y un equilibrio tonal. Eh, este luthier revolucionó la construcción de la guitarra, ampliando el cuerpo, mejorando la resonancia. Y además, este modelo es la base de la guitarra clásica moderna, como podemos ver. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparece CF Martin y la acústica. El X Bracing, refuerzo en X,
Fue inventado por Christian Frederick Martin en Estados Unidos en 1843 para crear una guitarra más fuerte y que pudiera soportar las nuevas cuerdas de acero, y desarrolla modelos con mayor proyección para la música popular. Así nació nuestra guitarra acústica, con un sonido más brillante y potente que fue ideal para el blues, el country y el folk. En 1931 la marca Rickenbacker lanzó la primera guitarra eléctrica comercial, la Rickenbacker Electro A22, apodada Frying Pan, por su peculiar forma, similando una sartén. Utilizaba una pastilla electromagnética que transformaba las vibraciones en señales eléctricas. Este invento cambió la historia de la música moderna. En los 40 y 50 nace la guitarra de cuerpo sólido. Leo Fender y Gibson estandarizan el nuevo cuerpo sólido, con más sustain, menor feedback, nuevas técnicas y diseño industrial. Estas guitarras dominaron el rock y blues, dando forma al sonido del siglo XX. En esos mismos años también aparecen las famosas cuerdas de nylon y Andrés de Segovia. Después de la Segunda Guerra Mundial se introducen las cuerdas de nylon que reemplazan a las de tripa. El guitarrista Andrés Segovia fue clave para llevar la guitarra clásica a las salas de concierto. Entre los 60 y los 80, la revolución estilística y efectos. La guitarra eléctrica domina el rock, el blues y el jazz fusion. Aparecen efectos eléctricos como el fuzz, el wah y el delay, y técnicas como el tapping y el wamming. Una explosión de iconos y modelos. En esta época la guitarra eléctrica se convirtió en un símbolo de creatividad y de rebeldía. Músicos como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Carlos Santana y Jimmy Page innovaron con efectos, distorsión y solos inolvidables. Entre los 90 y la actualidad hay una diversificación de la tecnología moderna. Hoy la guitarra continúa evolucionando en guitarras digitales, modeladores de sonido, con impresión 3D, con materiales ecológicos, guitarras de 7, 8 o más cuerdas, multiescalas, guitarras silent, pastillas de piezo, modelado digital, etcétera, etcétera. Existen demasiadas variedades de guitarra, por la cual nos ha acompañado estos últimos años. Y eso sería todo de nuestra línea del tiempo de la guitarra. Muchísimas gracias.